Yo creo que ya estamos grabando. Sí, Vivi, ya estamos. Hola, guapa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Pues aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos Vivi y yo de nuevo y hoy traemos en el primer vídeo, cuando realizamos el primer vídeo que hicimos exponiendo esta cohesión entre psiconumerología y astrología, la astropsiconumerología, pues dejamos dicho en el vídeo que si alguna persona se ofrecía voluntaria, podíamos hacer un ejemplo con la psiconumerología y la astrología, esa cohesión que se ve entre las dos con un ejemplo. Entonces, lo primero que quería hacer es agradecer a esa persona que nos ha entregado sus datos para que podamos llegar aquí a analizar esa parte de psiconumerología y de astrología. Sí tengo que decir que tanto en la psiconumerología como en la astrología todo es como mucho más amplio. O sea, aquí vamos a acotar una parte, aunque ni a Vivi ni a mí nos gusta acotar porque creemos o sentimos que el conjunto es lo que hace a la persona, pero bueno, para que un poco se pueda entender esa cohesión entre numerología y astrología, la astropsiconumerología, pues hemos acotado una sección del estudio psiconumerológico llevándolo con una sección de la astrología. Entonces, yo voy a comenzar a hablar de la parte del estudio psiconumerológico. Y hemos decidido entre las dos que la parte que yo voy a exponer de este estudio, como ya digo, se podría exponer mucha más parte, pero yo voy a exponer la parte que hay en desequilibrio de la persona, qué energía, si la yang o la yin, cuál está en desequilibrio y cómo abordar todo esto. A ver, yo quisiera hacer una breve aclaración antes de meterme a fondo en lo que es la información del estudio, y es que yo creo que todos sabemos que estamos en un mundo dual y que el ser humano como tal tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, que es nuestro yin, nuestro yang, nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Esto no quiere decir que seamos mujer o que seamos hombres. Tanto las mujeres, esto no tiene nada que ver con el género, tanto las mujeres como los hombres, dentro de nosotros tenemos esa polaridad, porque realmente vivimos en un mundo dual, que si no está la noche, no existe el día, y si no está el día, no está la noche. Entonces, para que se pueda equiparar la dualidad, tiene que haber los dos polos, y esos dos polos están dentro de nosotros. Entonces, una vez hecha esta aclaración, para que sepamos de lo que vamos a ir hablando, yo en este estudio de esta persona, el desequilibrio se encuentra en su parte yang, en la parte masculina, ¿vale? A través de los números, pues se llega a una serie de operaciones que te redirigen a ver una de las partes, esa. Entonces, yo le voy a contar en esa energía yang, para que pueda llegar a ese equilibrio. En esa energía yang va a tener una parte que va a ser su parte más sombría, su parte más inconsciente, su parte más profunda, que es la que a veces las personas incluso estamos viviendo desde esa parte sin ser conscientes de ellos. Y le voy a contar la parte de ese yang que puede estar en la parte de haberse generado un personaje o de haberse generado una máscara para defenderse de esa parte interna que sin ser consciente dentro de ella sí está. Esto es, la parte interna y consciente es lo que denominamos o lo que últimamente en estos tiempos se está llamando mucho la sombra. Entonces, yo voy a contarle a esta persona un poco qué comportamiento puede tener desde esa sombra, que puede ser que se reconozca o puede ser que no se reconozca. De hecho, esta información está para eso, para poder llegar a reconocerla. Entonces, desde la parte más sombría y desde esa sombra, esta persona puede ser una persona que sea blanda, que sea indecisa, que sea dubitativa, que se escape de las cosas, que huya, que se sienta acomplejada, que sea muy ambigua, que no se defina en un término, incluso que llegue a ser una persona muy callada y muy reservada, ¿vale? Esto lo puede reconocer en sí misma o bien que externamente se le esté mostrando, que ahora al final pues llevaré un poco de ejemplos para que se pueda entender, ¿vale? Y luego pueden ocurrir dos cosas, que viva en esa parte inconsciente y esté mostrando eso y por eso le ocurren las situaciones y los escenarios que le ocurren, o bien que como defensa el ser humano se genera una máscara, un personaje, el ego, lo que es el ego que nos generamos, ¿vale?
de forma inconsciente, porque como no reconocemos eso en nosotros, pues de forma inconsciente nos generamos ese ego o esa máscara. Y en esa máscara esta persona, esa energía la tiene en desequilibrio porque lo que hace es entonces actuar desde el polo contrario, y es actuar desde ser una persona más arrogante, ser una persona más agresiva, más prepotente, más invasiva, incluso es invasiva consigo misma. Quiero decir, no pone los límites de forma adecuada ni se los pone a ella misma, sobre todo a ella misma. Es una persona que puede estar queriendo tenerlo todo bajo control, dominarlo todo, y puede llegar a ser una persona que se juzgue mucho a sí misma y que juzga a los demás. Que esto no estoy diciendo que la persona sea consciente y lo haga desde una forma como querer hacer eso, no. Aquí no hay nada ni malo ni bueno. Yo cuento estas dos partes que puede tener esta parte yang de la persona, para que así la persona pueda reconocerlas y aceptarlas e integrarlas como que corresponden a ella. Porque una vez que nosotros somos capaces de ser conscientes que son nuestros, que nos pertenecen, porque tenemos luces y sombras, y no es que en una eres muy mala y en otra eres muy buena, o en otra, no, eso son etiquetas que hemos ido poniendo a lo largo de la vida por clasificar en malo o en bueno, cuando no hay nada malo ni bueno. Todo es correcto, y cuando lo reconoces y lo aceptas y lo integras en ti, entonces eso te hace que tu vida pueda ser como más ligera, porque ya equilibras esa parte. Equilibras no estar ni en esa sombra que te puede salir de forma inconsciente porque está muy profunda de ti, ni en ese personaje que tú te creas para defenderte. Y entonces ya puedes empezar, esta persona, si llega a ese equilibrio, sería una persona que sería más resolutiva, más emprendedora, no huiría de las cosas, se implicaría, no juzgaría, estaría como más, llevaría su propio liderazgo, ¿vale? Y no estaría a pos de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se trae en desequilibrio esta parte, la parte yang que tenemos, esta persona al final termina viviendo por y para los demás, de forma muy consciente, porque dentro de ella hay un sentimiento de culpa muy profundo. Y entonces todas las actuaciones que se llevan a cabo desde ese sentimiento de culpa. Y esto hace que al final te invadan tu vida, te invadan tu territorio, no hagas lo que quieres, no estés donde quieras, sino que estés en pos a los demás. Entonces, incluso está toda la vida en una lucha constante porque no se perdona. Ese sentimiento está ahí, pero hasta que no se reconoce que yo tengo estas luces, que yo tengo estas sombras, y que yo puedo actuar en un momento dado de esta manera, y que yo puedo actuar en un momento dado de esta otra manera. Y no por eso soy ni mejor ni peor persona, sino que son partes que me corresponden. Por eso es tan importante, y nosotras siempre hemos dicho, Vivi y yo, toda la parte del autoconocimiento, porque cuando tú te conoces, es mucho más sencillo transitar. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya sabes que tu sombra está en esa forma de actuar, pues cuando tú te reconoces actuando así, lo único que tienes que hacer es abrazarlo y decir, vale, esto es una parte de mí, pero me voy a ir a la parte equilibrada para que así no tenga que estar viviendo diferentes sucesos en mi vida. Yo, por ejemplo, mirando la carta, aunque la parte astrológica nos la va a contar Vivi, yo simplemente he lanzado la parte del estudio psiconumerológico. Vivi nos va a contar la parte astrológica, pero mirando la carta de esta persona, si quieres ponla, Vivi, si te parece, ponla. Mira, yo me viene como ejemplo, pero ya digo, es como un pequeño ejemplo, pero será Vivi quien ahora nos haga nos dé toda la información desde la astrología. Por ejemplo, en la casa 7, ella le puede hacer que las relaciones hayan sido relaciones que ella misma se haya comportado. Me hablo de relaciones de pareja, de compañeros, de padres, de madres, de toda la parte relacional, que haya tenido momentos que ella se haya comportado de esa forma dubitativa, blanda, evasiva, huidiza, acomplejada, o puede haber tenido personas que le hayan venido a ella con esas características. Y entonces esas personas a ella le han provocado como rechazo. Es como, pero por favor, esta persona, ¿cómo puede ser así? O sea, es como ella siente, pero ¿cómo puede ser así? Pero es que esa persona ha venido justo a mostrarte verdaderamente eso para que tú termines reconociendo tu sombra y sepas que es una parte que pertenece también a ti y que no pasa nada, que simplemente una vez que la reconoces, esas personas ya no aparecen, o esas situaciones o esos escenarios ya no aparecen de la misma manera.
Y luego en la parte de su personaje o de su máscara, yo creo que en el trabajo es donde esta persona ha podido en un momento dado sacar esa parte más de ser más, no me dejo que me pisen, no me dejo que me invadan, aunque me invado yo misma, no me dejo que vayan por encima de mí. Entonces ha podido tener como esa lucha, porque al final, hasta que no las reconoces a las dos y la integras, puedes estar en esa lucha de estar en la parte de tu sombra o en la parte de tu máscara. Hasta que una vez que la reconoces y la integras, entonces ya pasas a esa energía equilibrada yang, que es una energía de tomar acción, de tomar iniciativa, de ser un líder, de ser emprendedora, de resolver las cosas y no de titubear ni de comportarte de una manera más arrogante desde un personaje. No, esto es lo que yo os puedo ofrecer desde la parte de la psiconumerología acásica evolutiva. Ya digo que podría contar miles de cosas más con este estudio, pero vamos a centrar esto para que así la persona pueda llevarse algo en lo que ella pueda empezar a trabajar y pueda empezar a tomar conciencia de lo que ocurre y si se reconoce o no se reconoce. Yo quiero dar las gracias especialmente a esta persona y quiero decirle que al igual que ella se ha prestado voluntaria y nos ha entregado sus datos para poder hacer este vídeo público y que todo el mundo vea este ejemplo de cohesión entre astrología y psiconumerología, yo le brindo que si ella tiene alguna duda en esto que yo le he contado acerca de su parte yang, que tiene mi correo electrónico, que lo pongo siempre en cajetilla de descripción, que se ponga en contacto conmigo y estaré encantada de brindarle aquellas aclaraciones que ella necesite para verlo de forma mucho más clara y que lo pueda realmente abordar y llegar a integrarlo y aceptarlo. Y ahora sí, Vivi, tú desde la parte astrológica tendrás muchas cosas que contarnos, porque yo Yola, mucho gusto. he dado un pinceladito, pero yo sé que la parte astrológica, porque algo también hago en la parte astrológica, y sé que hay muchas más cosas que ahí puedes determinar a esta persona. Bueno, pues igual que tú, también agradecer, ¿verdad?, que nos haya permitido mostrar un poquito y más que nada esperemos que toda la información que les sea brindada sea de utilidad para la persona. Bueno, muy cierto lo que Ana comentaba, creo que siempre es importante conocer las polaridades. Yo creo que estos procesos, por eso digo, aquí puse muy poquito, pero en los procesos internos generalmente los vivimos en esta casa, y en esta casa justamente es empezar a transmutar lo no reconocido, es la casa de la muerte, de la transformación, de los cambios, y por el planeta que tiene y el signo es importante que empieces a observar todo lo que te genera esta emocionalidad tan intensa, de repente a veces estas situaciones que salen de tu control y no puedes darte cuenta, también estos miedos internos, ¿verdad?, que vienen en cuanto a, digamos, cuando tú sientes que tienes esa fusión con alguien, hasta dónde te puedes perder tú en esa fusión y tienes que convertirte en otro. Y esto es muy importante porque aquí justamente es ver estos procesos que son con apegos, aprender a controlarte a ti misma, aprender a ver tu emocionalidad, tus procesos, cómo los vives con la intensidad, con esta cuestión también de visceral, ¿no? Que a veces pueden generar situaciones demasiado intensas, y que era lo que Ana decía, ¿no? Que si no lo muestras, lo puedes generar fuera. O sea, si tú no te haces consciente de esta parte, lo haces hacia afuera. Y es más fácil a veces que se proyecten las cosas. Por otro lado, otra de las cosas importantes, digo, que Ana también platicaba y coincidimos, son las relaciones, ¿verdad? Las relaciones creo que en todos los seres humanos siempre son muy importantes y siempre son intensas. Algo que también aquí justamente vemos, pues, es la intensidad que tiene en estas relaciones. A estos dos planetas justamente es como, dicen, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, pero justamente es esa parte interna de nosotras, la yin y la yang también,
y el cómo nos estamos manifestando en esas relaciones. Y si tú, por ejemplo, tienes estas situaciones difíciles, como Ana decía ahorita, digo, yo estaba muy atenta oyendo, de hecho estaba en mi papelito apuntando lo que iba comentando, lo puedes, y sí, lo puedes proyectar ese fuera en el área de tu trabajo, en el área donde tú puedes mostrar ese poder y donde tú justamente defiendes mucho tus causas, defiendes esas ideas, defiendes mucho estas partes que puedes a veces sentirte oprimida. Entonces, es importante que esta casa, por ejemplo, es la casa donde tú vas a mostrar ese poder, ¿no? Que es justamente donde hay que también aprender a separar esas emociones de la cuestión también del pensamiento. Y es importante que te des cuenta que siempre se van a estar generando de verdad crisis o desafíos o caos en el área justamente donde tú te ves más expuesta al público, donde tú te muestras. Sin embargo, esta también es una área de grandes catalizadores de cambio porque puedes tener una expansión en ideas, un sentido a lo que tú quieres vivir, de qué manera lo quieres vivir, y puedes también generar también ideales. De repente puedes a lo mejor tener, como digo, una idea, algo muy específico, y de repente decir, no, quiero hacer otra cosa, quiero cambiar estas situaciones, quiero generar nuevas sociedades, quiero generar nuevas formas de trabajo, quiero generar nuevas formas de vincularme. Todo eso, pues es algo bien interesante, ¿verdad? Que lo tienes con estas plantas, pero es importante que justamente aprendes a tener ese equilibrio entre cómo te relacionas contigo misma, primero que nada, con las relaciones que generas en tus sociedades, ¿verdad? Ya sean vínculos de uno a uno en cuestión de trabajo o de pareja, o incluso hasta familiares, porque también aquí hablan de nuestros vínculos colaterales, ¿verdad, Anita? Entonces, esto es importante que tú lo veas, justamente también cómo haces estos cambios. Y esta área también es un área que es importante para ti, es un área que yo veo que justamente todo tu ser interior ha sido este trabajo y lucha muy fuerte, muy personal, en justamente empezar a deslindar cuáles son tus realidades, ¿no? Que en algún momento a lo mejor has tenido que ser tu propio papá, digámoslo así, ¿no? El ponerte como cosas que te sacan incluso de esa zona de confort difícil, ¿no? En estarte poniendo todo lo que es la realidad de qué hay que hacer, cómo tienes que a lo mejor levantarte todos los días, ir a trabajar, generar una estabilidad, generar una estructura, y creo que eso es importante también porque aquí también algo que yo creo que has venido trabajando bastante es la contención del propio ego. El ego en el sentido de que, pues, tú también tienes que aprender a respetar tus propios acuerdos, ¿sí? Los que haces contigo misma, y estos acuerdos también de alguna manera, al hacerlo contigo misma, vas también a empezar a comprender cómo los generas con esas relaciones que bien comentaba Ana desde un inicio. Entonces, es importante que tú también aprendas a ponerte límites y aprendas a manejar los límites con otras personas, sobre todo en tus relaciones que sean muy íntimas y muy cercanas, ¿sí? Por eso aquí también, aquí puse esto. Y, sí, Anita. Un apunte que me ha parecido muy Sí, adelante. Mira, fíjate, le comentas que igual ella, pues con la figura paterna, ¿no? Pues ha tenido ella como que coger esa parte más masculina, efectivamente. A ver, nosotros realmente el humano identificamos la energía yang como la energía masculina o del hombre, ¿vale? Aunque yo ya he explicado que la energía yang la tenemos tanto mujeres como hombres, indiferentemente del género. Pero realmente fíjate cómo ella, esa energía yang, que es la que trae en ese desequilibrio, efectivamente, que puede ser papá en un momento dado, visto desde la parte más humana, cómo ella tiene que coger su fuerza y hacer su estructura y romper unos patrones, ¿no? Y unas cosas que hay, porque está todo como muy en conjunto, ¿no? Ese Sol, ese Saturno, ese Plutón, o sea, está todo ahí como muy en conjunción, muy acompañándole,
y es para que ella de una vez, igual, esa figura paterna ha ocurrido y ha sido de esa forma para que tú visualices esa parte yang que puedas tener en máscara o que puedas tener en sombra y de esa manera equilibrarla y tener una energía yang en equilibrio que sea de acción, que sea de emprender, que sea líder, pero sin necesidad de pisarte a ti ni de pisar a nadie y sin necesidad de estar en la parte más dubitativa o en la parte más callada, más reservada o no tomar acción o encontrarte que no te implicas o que huyes o que te sientes acomplejada. Es que lo muestra tal y como. Me ha parecido tan significativo eso que le has comentado, que la carta lo muestra igualmente. O sea, al final, todas las herramientas de autoconocimiento lo que te llevan es a conocer más de ti misma para que puedas ir siendo versiones más ampliadas de ti o más evolucionadas de ti. Porque realmente esas cosas que te han ido ocurriendo en ese área con tu familia, con las relaciones, en el trabajo, simplemente son muestras para que llegues a reconocer esa parte en desequilibrio y lo que está diciendo Vivi, y intentar equilibrarla no desde la emoción y la explosión emocional, sino desde la parte más conjunto del ser humano, mente, cuerpo, espíritu. O sea, no de una parte solo emocional ni de una parte solo mental, sino hacer un equilibrio entre esas dos partes. Es que me ha parecido súper bonito eso que has dicho y por eso he querido incidir en eso, Vivi, nada más, ¿vale? Continúa. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Yo creo que a ella le va a servir mucho y digo, no solo a ella, digo, hay muchas personas que pueden tener algunos planetas similares, ahora que ya saben cómo ver su propia carta y por casas también, puede ser que no tengan estos aspectos, que justamente los aspectos nos hablan de las complicaciones o de a veces la confrontación o los conflictos que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Entonces es importante que no piensen que solamente solo para ella, digo, sí, en este caso sí, pero igual puede funcionar para personas que tengan aspectos similares, planetas similares, casas similares, también les puede ayudar. Y bueno, otra cosa que se me hace... Lo que pasa que es que al final nuestra carta es única, porque nacemos ese día, esa hora, en ese momento y en ese minuto. Sí. Y entonces realmente, pero bueno, sí que es verdad que las áreas de lo relacional, pues que con un Marte y un Venus, Sí, que es toda la sí. relación interna de ella misma, su yin y su yang, pues hombre, si alguien está ahí, pues puede siempre quedarse con alguna parte, ¿no? Que le pueda resonar. Yo creo que siempre lo que se escucha, aquello que se escucha, tiene una resonancia con nosotros, aunque no es que nos identifiquemos con, sino que tiene una resonancia para que nosotros lo podamos aplicar en nuestras áreas en las que nos corresponde, porque a lo mejor no es en ese área, otra persona lo tiene en otro área y se aplica en su área. Entonces cada uno tendrá una parte, pero sí que es verdad que todo aquello que se escucha tiene una resonancia para que tú hagas la combinación de decir, ah, pues mira, es que esto, pues por aquí a mí, pues mira, pues date cuenta, por aquí, fíjate, pues si yo la energía yang, pues yo la reconozco así, aunque sea también por la psiconumerología, cómo reconoces la energía yang o cómo no la reconoces, ¿vale? Siempre tiene toda una resonancia, pero sí que es verdad que tanto tu estudio psiconumerológico como tu carta es tuyo. Sí, claro, es propio, pero lo que sí tienen en resonancia, por ejemplo, un ejemplo, muchos, bueno, generalmente nos manejamos por generaciones y las Sí, generaciones existen de Plutón en Escorpio. Entonces, si tú tienes un Plutón en Escorpio, van a ser procesos que justamente estábamos hablando, ¿no? Cambios de muerte y procesos justamente de transmutación. Entonces, en esta casa es muy importante porque, bueno, es muy interno, muy psicológico, pero tú vas a tener un Plutón en Escorpio, tal vez en otra casa, pues lo vas a vivir exactamente igual en el sentido transmutativo, que hay que reconocer, que hay que cambiar, que van a ser, ahí uno tiene que aprender a trabajar estos procesos de cambio, o sea, porque no es algo que uno a veces lo quiera, pero va a estar sucediendo. Entonces, no, ¿cómo van a ser estos procesos? Pues van a ser muy intensos, van a ser muy emocionales, no van a ser unos miedos que tú a veces puedas ni siquiera reconocer por qué de repente sientes ese miedo, ¿sí? Porque a veces sientes tanto apego en esa área de tu vida. Entonces, hay cosas que son muy, muy resonantes por esto. Un Urano, por ejemplo, es otra claro, es los generaciones, ¿sí? claro, Hay planetas que son generacionales. claro. Que cambiaría la Luna, cambiaría Marte, Venus, Mercurio, pero incluso aún teniendo tú planetas en este signo,
¿sí? Porque lo importante, el signo te va a hablar justamente de cómo va a actuar esta parte del planeta en ti y ya se va aplicando a la casa donde se encuentre. Por eso es importante que también vayan viendo desde el inicio, desde que vimos con Quirón, porque ahí fuimos delimitando áreas. Conforme tú vayas viendo, lo queremos hacer más fácil y sencillo para ti. ¿Por qué? Porque creo que entre menos complicado seas, mejor. Entonces, esa es nuestra idea. Sí, porque bastante se nos complica ya el camino a veces, que no entendemos muchas cosas y que no llegamos a... Y yo quería dejar un matiz aquí, que no solo basta a veces con que entendamos y con que tomemos conciencia. Esto hay que llevarlo a sentirlo e integrarlo, que es al aprenderlo, llevándolo al cuerpo. Sí. O sea, porque si lo dejamos solo arriba en mente, lo podemos entender. Con la mente podemos entender muchas cosas y le podemos dar un sentido racional. Pero es que somos un conjunto, que no es solo mente, es mente, cuerpo y espíritu. Y entonces para poder integrar hay que comprender, hay que llevarlo a la parte del cuerpo, sentirlo, y hay que llevarlo a la parte del espíritu para comprenderlo. Porque si no, nos podemos quedar... La toma de conciencia siempre es como el primer pie que te hace el clic. Pero eso luego hay que ir el día a día llevándolo y viviéndolo, integrándolo. Y para que llegue esa integración total, tiene que estar en los 3 estadios que tenemos. Porque si se queda solo en mente, te volverán a seguir ocurriendo las mismas situaciones, los mismos escenarios, actuarás con el mismo personaje, harás el mismo patrón. ¿Por qué? Porque solo has hecho una toma de conciencia, pero no lo has integrado para que salga desde dentro. Normalmente, como Vivi ha hablado al principio, proyectamos desde dentro y ahí nos encontramos esos escenarios. Si tú dentro se encuentra el equilibrio, en este caso, por ejemplo, de esta persona, de esa parte yang, te aseguro que no vas a tener factores externos que te tengan que mostrar el desequilibrio para que tú lo equilibres. Porque habrá un equilibrio. Quiero decir, mientras que estemos en esta existencia vamos a tener muchas situaciones y no se va a acabar. Pero conforme vayamos reconociendo partes de nosotros, lo importante es integrarlas, no solo entenderlas, integrarlas, comprenderlas. Así Esto es un apunte que si no es que a veces nos quedamos arriba y de ahí no bajamos. Y me meto la primera, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada a nadie. Y bueno, aquí yo creo que muy importante para la persona que es justamente, es una persona que puede llegar a expresarse de manera más emocional o más visceral, y muchas veces la percepción que puede tener de las realidades que ocurren a su alrededor pudieran ser más emocionales. Entonces, aquí lo que nos invita, por ejemplo, en este eje y en estas casas, es esta parte de aprende justamente a separar tus emociones de tus pensamientos. Si es necesario que escribas, si es necesario que lo hables, que le pongas nombre a las cosas, eso es importante. ¿Para qué? Para que tú puedas realizar justamente a lo que en un momento dado te lleva a centrar tu propio poder personal, porque aquí es justamente reconocer ese poder personal que tú tienes y de ahí partir para formar tu contención, tu casa, tu hogar, tu estabilidad, ¿verdad? Tu refugio personal, tanto en tus relaciones como en cómo te vas a manejar al exterior con los demás, ¿verdad? Cómo vas a manejar situaciones que pueden estar fuera de tu zona de confort, de tu control o de lo que tú conoces, ¿verdad? Y a poder encontrar esta contención y ya de alguna forma poder llegar a la integración total de todo lo que tú eres, ¿no? Y reafirmarte como esa mujer poderosa, como esa mujer inteligente, como esa mujer capaz de resolver sus propios problemas y poder contenerse a sí misma, teniendo este conocimiento interno de sus propios procesos transmutativos que te llevan a ver este cambio de filosofías de vida. Fíjate, Bueno, pues, fíjate, Vivi, un segundo. Fíjate que esto que dices, que ella escriba y haga todo esto para su parte emocional, drenarla. Fíjate que cuando yo le he dicho que tiene como este desequilibrio en esta parte yang, le provoca un sentimiento de culpa muy profundo. Y en esa escritura
es donde ella puede ser consciente y darse cuenta de lo que vive por y para los demás, y no vive para ella. O sea, va a drenar la parte más emocional, y al drenar la parte más emocional puede reconocer esa parte que la vida al final le lleva a no confiar en ella misma y a estar viviendo por y para los demás por ese sentimiento tan profundo. O sea, es que hablan a través de, yo digo, es que hablan por todos sitios. Siempre que queramos escuchar y estemos dispuestos a escuchar, no a oír, sino a escuchar, hablan por todos sitios. Ya está, Vivi. Te dejo terminar y cerrar. Y yo creo, okay, y yo creo que ella ya ahorita está más en este proceso justamente de digamos, trabajar mejor su energía personal, tener más estabilidad propia y también definirse de una manera con más fluidez. ¿Por qué? Porque, bueno, por tránsitos, ahorita está aquí un Saturno que de alguna forma le está haciendo un trígono a su Sol y va a ser trígono a estos planetas y fue a su propio Saturno, pero pues antes de esto, yo creo que en el 2022, que llegaste a tener las cuadraturas, fueron momentos un poquito complicados, un poquito difíciles, que tuviste que trabajar situaciones que tal vez no estaban muy reconocidas, ¿verdad? Sin embargo, en este momento creo que ahorita ese trígono tan bonito que está haciendo es que te está dando la apertura a tener ya la toma de conciencia en construcción de estructuras que de alguna manera te dicen, oye, tienes tú capacidades, tienes tu fuerza, tienes tu innovación y tienes tu grandeza y ganas de experimentar muchas cosas nuevas. Entonces, dice, pues haz algo con ello, construye, afírmate, hazlo con hechos. Y bueno, pues ha sido un placer, un gusto. Deseamos de verdad que toda esta información te sea útil. Y gracias también a todas las personas que muy amablemente nos ven en ambos canales, tanto con Anita como conmigo. Y esperamos que cada cosa que compartamos de verdad les ayude a tener más autoconocimiento y puedan también ir mejorando aspectos de su vida. Un placer. Déjame dejar de compartir, Anita. Ya, Vivi, no hace falta ya. Si ya despedirnos, yo doy las gracias a todos aquellos igual que tú. Me suscribo a ti, dando las gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que dedican su tiempo y que sigo pidiendo lo mismo. Yo me pongo pedigüeña, que por favor deis like, lo compartáis si creéis que es una información que a las personas le puede ser válida en su día a día, en su camino. Pues bueno, para que llegue al mayor número de personas, porque como digo, lo único que estamos haciendo aquí es dar recursos para que las personas puedan llegar a entenderse, a comprenderse y a caminarse mucho mejor con ellas mismas. Porque al final, para empoderarse, primero te tienes que conocer y conocer todas las partes, las luces, las sombras, todas las partes que hay en ti, porque si no puedes hacer un trabajo de empoderamiento, de autoestima, de todo lo que tú quieras, pero si no te conoces, ¿de dónde partes? Que luego también es muy importante conocerse sus capacidades, sus fortalezas, porque de ahí te agarras para salir de esos procesos que se viven a lo largo de la vida, donde te encuentras un poco más perdido. Y al final te encuentras, cuando más te conoces a ti mismo, tienes más facilidad para encontrarte y para evolucionar y crecer. Entonces, simplemente muchas gracias a todos, gracias por vuestro tiempo y nos veremos. Denle like. Denle like, por favor, compartan, ¿vale? Vivi, un besito muy fuerte, un placer haber estado aquí contigo hoy y nos vemos Ana. ya mismo tendréis otro vídeo en el canal donde podréis disfrutar de lo que os seguimos brindando con el mismo motivo, para adquirir recursos, para tener herramientas, para tener cosas para poder ir conociéndonos cada vez más, ¿vale? Un besito muy fuerte y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.